¿Cómo están, amigas, amigos, amigues? Seguimos aquí en este cruce a la izquierda, como siempre, con invitados de primera calidad, puro lomito, lo que nosotros ofrecemos. Y hoy, ¿cómo presentarlo? Un buen amigo, camarada de tantos recuerdos. Lo miro y me alegra la existencia. Eleva mi potencia de existir y de actuar porque le tengo mucho afecto. Por eso, por los transcurrires. Y cada vez que lo veo, pues me recuerdo también a nuestro maestro común, Rigoberto Urán. Se trata del profesor José Colmenares. José Colmenares es un investigador. Yo no sé si se puede utilizar en estos términos el concepto de experto, pero ha dedicado buena parte de su labor investigativa al pensamiento de Michel Foucault. Y lo tenemos hoy para que hablemos de esas minucias, esas pequeñas cosas que hacen la vida, como por ejemplo el poder. Y por supuesto, como siempre en todos los programas, me acompaña mi buen amigo y conductor de este espacio, Javier Vierdó. Entonces, arranquemos ya con una pregunta de grandes ligas. Foucault y el poder. Zúmbate. Bueno, miren, hay quienes piensan que hay tres periodos en Foucault. Se habla del periodo arqueológico que iría aproximadamente de 1961, cuando se publica su famosa tesis doctoral Razón y Sin Razón, que luego fue titulada Historia de la Locura en la época clásica. Ese periodo llamado arqueológico termina en 1969, cuando se publica la Arqueología del Saber, y a partir del inicio de Foucault en el Colegio de Francia, en 1970, con este libro, que por cierto lo veo por acá, que es El orden del discurso. Esta es la conferencia que Foucault da en su clase magistral. Ahí estaba Lévi-Strauss, estaba Deleuze. Y cuando sustituye al maestro Jean Hippolyte, que fue su profesor, traductor de la fenomenología del espíritu, que muchos decían que era mejor leerle en francés que en alemán. Los alemanes... Cualquier cosa es mejor leerle en francés que en alemán. Bueno, lo cierto de la cosa es que en el año 70 hay quienes piensan que comienza una nueva etapa en Foucault, donde ya empieza a preocuparse por el problema del poder, ¿no? Y aparece ese famoso triángulo saber, poder y verdad. Es un triángulo muy importante y que va a conformar lo que sería la genealogía del poder, la genealogía, la etapa genealógica. Y luego se habla, después del año 76, de la historia de la sexualidad, que dicen que hay una ruptura de Foucault entre el 75 y el 76, después Vilar y Castigaca de 75 y 76, historia de la sexualidad, la voluntad de saber. Dice que ahí se produjo una ruptura, una escisión. Y entonces se habla de un periodo ético, en el que ya Foucault se centra más en el tema del cuidado de sí y de los otros, frente a los placeres, el tema de la gubernamentalidad, el tema de los estoicos. O sea, hay como una vuelta a los antiguos, cosas que no habíamos visto tan pronunciadamente en los textos anteriores. En los textos anteriores, en las otras dos etapas se recogía básicamente reflexiones sobre la modernidad, como la entendía Foucault, un sentido muy amplio. Entonces, fíjate bien, con respecto al tema del poder, ¿qué podemos decir? Bueno, está aquel libro que tienes allá de Deleuze, hace una síntesis muy interesante sobre los postulados del poder de Foucault. Uno de ellos dice que el poder no es una propiedad, no se posee, sino que se ejerce, es una estrategia. Otro dice que el poder no es algo que tenga una esencia, sino que es operatorio, que es una relación entre, ¿no? Otro postulado dice que el poder no siempre va de arriba hacia abajo, sino que también va de abajo hacia arriba, y que por lo tanto no está ubicado en el Estado, sino que es reticular, o sea, que está en todas partes. Sí, Deleuze tiene una frase interpretando a Foucault, que de alguna manera hace o crea para sí mismo y para su propio uso un Foucault spinoziano. Recoge la frase de Foucault: bueno, el poder es un efecto, el poder es un efecto de superficie, el poder es el conatus allí donde se produce, es un momento de ejercicio de la fuerza. El poder es cuando la potencia se realiza. Entonces el poder no es una cosa, no puedes cosificar el poder. El poder sería una relación en acto, en proceso.
¿Estás de acuerdo con eso? Sí, porque de hecho, si vemos las 10 categorías de Aristóteles, él dice, hay una categoría que es la sustancia, que es un ser en sí mismo, y las 9 restantes son seres por accidente, o sea, son seres en otro. Y el poder es una relación. Entonces, en tanto relación no tiene una esencia en sí misma, sino que es siempre en relación a otro que existe. Entonces, coincido en eso. Pienso que la visión que tiene Michel Foucault del poder es muy amplia. O sea, el poder está metido en todos lados, ¿no? Entonces, de hecho, lo llegaron a acusar de pancretista, a pesar de que todo era poder, y si todo era poder, entonces, ¿qué sentido tenía luchar contra el poder? Sí. Entonces, está en la famosa página aquella de La voluntad de saber de Victoria de Cefalía, donde él le dedica unas páginas al hablar sobre la resistencia al poder, ¿no? Y donde hay poder es resistencia y todo correcto. Y además sabemos que Foucault concebía las teorías como cajas de herramientas, ¿no? Que eran justamente cajas de herramientas para luchar en contra del poder, porque hay cierta visión, si se quiere, anarquista de Foucault. O sea, Foucault coquetea con el anarquismo. Sí. Fíjate, José, ahí, para reforzar un poco este tópico del poder, me gustaría que conversáramos un poco sobre este trilema de la hipótesis contractualista, la hipótesis más represiva y la hipótesis belicosa en Foucault. Ver un poco este tema de si el poder tiene que ver con contratos, como lo planteaba el liberalismo en sus versiones diversas que hay, si el poder es esa hipótesis que llamaron Reich y la hipótesis Nietzsche. ¿Cómo ves tú esa polémica de Foucault con esos tres modelos y el sentido de la estrategia, la centralidad de lo estratégico en la interpretación del poder en Foucault? Fíjate, esa es lo que llaman la hipótesis represiva. El quinto postulado que señala Deleuze justamente sobre Foucault habla de cómo el poder no es siempre represión, sino que produce realidad. Y no siempre es falso o ideología con falsa conciencia, sino que produce verdad. Yo en lo particular tengo una lectura que considero que ha hecho cierto aporte, que es la lectura de Foucault desde el realismo político. Entonces, desde el realismo político consideramos que Foucault evade, vamos a decirlo así, intencionalmente, las visiones contractualistas del liberalismo. Es decir, para el realismo político como modelo de teoría política, el fundamento de todo Estado no es el contrato, perdón, no es el contrato, sino que es la fuerza, las correlaciones de fuerza. Entonces, viéndolo, hay una suerte de juego constante de las relaciones de fuerza que se imponen, y yo llamaría la atención con respecto a esto, hablaría de una estética del Estado, por ejemplo, que llama Burkhardt en su libro sobre la cultura del Renacimiento, como a raíz de la tortura, de la guerra, de la opresión, de la injusticia, de los suplicios, surgió el Estado moderno. Entonces, el poder es producto, es en medio de todo, algo que surge de todas esas confrontaciones por la dominación. Entonces, yo lo veo como un producto, como una relación, pero el discurso contractualista, que proviene de las prácticas básicamente discursivas de la tradición jurídica, Foucault lo desmonta, por ejemplo, en el famoso curso de la verdad, la sociedad, de defender la sociedad, que lo llamamos también genealogía del racismo. De ahí él hace una reflexión sobre cómo van en paralelo un discurso del acervo cultural de la tradición jurídica occidental y otras prácticas que son justamente las que tienen que ver con esa relación saber, poder, verdad, y cómo se articula. Por ejemplo, está el tema de los ilegalismos, que es el llamado sexto postulado de Bourdieu, que yo desarrollé en este libro que fue publicado en México, el capítulo sobre la teoría de los ilegalismos. O sea, considero que en Vigilar y Castigar está la exposición de una teoría que explica las prácticas ilegalistas, las transformaciones de las sociedades a partir con respecto a otras políticas en relación a los ilegalismos, y cómo existe toda una estructura conceptual de ilegalismo de los bienes, ilegalismo de los derechos, transformación de los ilegalismos, la delincuencia es un ilegalismo ideologizado. Entonces, todo eso está en Vigilar y Castigar,
y bueno, tuve la oportunidad de escribirlo en este capítulo a propósito de un evento que se hizo, creo que fueron los 25 años de la muerte de Foucault. Entonces, fíjate, algo que tú comentaste. Javier, vamos a identificar un momento para que tú hagas la pregunta que tienes allí en la escopeta, y seguimos con José Colmenares, investigador, profesor universitario y experto en el pensamiento más contemporáneo de finales de la modernidad, que diríamos que es el de Michel Foucault, junto con Deleuze, Derrida y otros autores. Ya venimos. Hoy martes, a partir de la 1 de la tarde, usted tiene un encuentro con el Masterchef Carlos Fernández desde la cocina del Carso Restaurante. El Masterchef Carlos Fernández los recibe con sus nuevas recetas, nuevos programas a través de El Gigante en las redes infocifrastv.com. Martes 1 p.m. Carlos Fernández, Masterchef desde la cocina del Carso Restaurante. Infocifrastv.com. ¡Vamos para arriba! Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. José, tú dijiste en el segmento, en el penúltimo segmento, que hay una lectura un tanto anarquista de Foucault, ¿no? Por la vía de Deleuze, pero también hay otros que señalan que hay una lectura incluso filofascista. ¿En qué sentido? En esta frase que plantea que la guerra es la continuación de la política por otros medios, de Clausewitz, invertida, ¿no? Se dice, bueno, la política es la continuación de la guerra por otros medios, que también fue una frase que muchos han encontrado en Spengler y otros autores filofascistas. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cómo un autor puede ser leído como anarquista por la vía de las prácticas de libertad o leído como filofascista por el lado de hacer una suerte de lo que tú llamaste un pancratismo? Pero mire, yo creo que leer a Foucault desde una perspectiva filosofista es así como distorsionar a Foucault, porque hay testimonios, por ejemplo, de la famosa biografía de Didier Eribon, narra cómo Foucault en el año 70 y algo, yo no recuerdo exactamente el algo, va a donde Franco, cuando Franco era el dictador en España, y va y le canta sus verdades a Franco en el aeropuerto, y en el aeropuerto lo sacaron a golpe.
pero fueron varios intelectuales a leer un pronunciamiento en contra de un fusilamiento que le iban a hacer unos compañeros troquistas, y Foucault fue a enfrentar... Claro, hay una práctica vivencial. Sí, exacto. Es decir, no solo eso, Foucault estuvo vinculado también con el Mayo francés 68. O sea, no directamente como protagonista, pero sí estuvo dentro de ese ambiente. Entonces, la verdad es que decir que Foucault sea filofascista es como mucho, sobre todo porque incluso el texto de Defender la Sociedad ha sido incluso traducido como genealogía del racismo, y hay una postura de Foucault en contra justamente de esto, porque bueno, una tesis que yo sostengo, los sistemas de exclusión. Sí, exacto, es que Foucault reconstruye la subjetividad del hombre contemporáneo a partir de la diversidad. Entonces, y esa diversidad tiene que ver con la exclusión. Entonces, Foucault era un excluido, y entonces, ¿cómo un excluido lo vas a clasificar como seguidor del fascismo? Claro, ahora en esa misma nota de Javier de quién era Foucault o qué era Foucault, por allí yo he leído biografías vulgares y algunos diccionarios que dicen que Foucault es estructuralista o postestructuralista, ¿no? Tratando de colocarle una etiqueta, taxonomizarlo dentro de un registro. Entonces también se dice que es estructuralista. ¿Es o no estructuralista, o hasta dónde es estructuralista Foucault, o hay un estructuralismo en Foucault? Yo creo que sí, una etapa. De hecho, en Las Palabras y las Cosas se consideró en su momento, en el año 66, cuando salió el libro, la Biblia del estructuralismo. Hay un libro de Caruso, el psicoanalista marxista, que escribió, que se llama ¿Qué es el estructuralismo?, donde entrevista a Lacan, a Althusser, a Lévi-Strauss y a Foucault. En ese momento lo consideraban estructuralista, ¿no? Entonces, lo que dicen los biógrafos de Foucault es que en el año 69, cuando Foucault escribe La arqueología del saber, lo hace justamente para separarse de los postulados estructuralistas. Pero una de las cosas que dijo el propio Foucault es que el estructuralismo no existía salvo para los exteriores al estructuralismo, así que el estructuralismo era un tema de un método, ¿no? Entonces, yo considero que ese mote de postestructuralista, bueno, como muchos calificativos que se le hacen a los pensadores, suelen ser reduccionistas y suelen ser una manera de lo que llama Derrida los indecidibles, es decir, cómo tú agarras y para evitar pensar la riqueza y la complejidad de un autor, le dices estructuralista, marxista, etcétera. Entonces, una etiqueta más. Le pones un remoquete y ya lo liquidas, sí, ya lo despachas. Entonces, bueno, postestructuralista y ya, pues apoya de ley. Yo creo que hay mucho que explicar y que decir y que comprender, tanto en la obra de Foucault como en la obra de Ley. Pero no quería pasar por alto el tema de la continuidad entre la política y la guerra, o la guerra y la política, porque yo creo que eso está en Maquiavelo. Maquiavelo está justamente cuando en El Príncipe Maquiavelo desarrolla todo lo que son el principio del arte de gobernar en El Príncipe. Uno de los consejos que le da Maquiavelo al príncipe es que usted tiene que saber manejar su ejército, y tiene que conocer bien su ejército. Entonces, hay una continuidad entre la guerra y la política, o entre la política y la guerra, y eso no significa que se asuma una postura fascista, porque el fascismo, de alguna manera, tiene que ver con procesos, a mi juicio, muy complejos que involucran el totalitarismo, en el sentido de que, por ejemplo, son posiciones estatistas donde el hombre pierde su identidad y se convierte en un elemento de una serie, y pierde el derecho a tener derechos. Y el fascismo tiene un rasgo racista muy pronunciado, aunque otra característica del fascismo es su intolerancia. Entonces, todo es exactamente lo opuesto, o sea, no es racista, más bien es un tipo respetuoso y que promueve el respeto por la diferencia, por justamente reconocer y enfocar al segregado, al excluido, al que ha sido no tomado en cuenta en la vida de los hombres infames, por ejemplo, para ampliar el espectro del campo de la filosofía en general. Pero la filosofía, incluso el propio Marx se quedó con la visión del hombre moralmente bueno. Foucault llega y dice, no, hay unos tipos aquí que han sido excluidos, ¿no? El homosexual, el delincuente, el loco, etcétera, y que son sujetos del conocimiento, y son sujetos de la acción social, y son sujetos del control social. Ahora, el Hospital General, por ejemplo. Sí, uno de mis libros, el de Crítica de la Razón Mediática, yo digo que Foucault se queda corto, porque así como él estudió la escuela, el hospital, el manicomio,
nos toca a nosotros entonces estudiar la mediática, ¿no? La mediática, a diferencia de estos escaños estancos que se petrifican y materializan en instituciones, en regímenes de discurso y de saberes, la mediática es díscola, es ubicua, es líquida y transpone, penetra los otros espacios, unificándolos en el discurso de actualidad, en el discurso de el presente, ¿no? El eterno presente de la mediática y en la banalización. ¿Tú has trabajado algo de eso o qué reflexión tienes sobre eso? Te diría lo siguiente, hay un libro que no está traducido al español, yo lo leí en inglés, que se llama Modo de Información, de Mark Poster, que es un autor que ha trabajado en la relación entre Foucault y el marxismo. Y él dice en ese texto que el modo de información sustituye el modo de producción, porque la información se convierte en valor de cambio y lo que más interesante me parece, es un modo de producción inmaterial. Exactamente, pero lo que me parece más interesante es que él lleva el panóptico Foucaultiano, o sea, Foucault rescata el panóptico de Jeremías Bentham en Vigilar y Castigar y habla de la sociedad del panoptismo, ¿no? Ese panoptismo del cual habla Foucault en las disciplinas, en instituciones tradicionales como la cárcel, la prisión, el hospital, el psiquiátrico, Poster va a plantear que ahora está en la informática. Entonces, en la informática y en las redes, ahorita la Big Data es una forma de panoptismo. Es decir, los mecanismos de control social ahora han cambiado. O sea, esa liquidización de la comunicación y ese sentimiento de simultaneidad, de la globalización, etc. Fluidez y aceleramiento del tiempo social. Es correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Podríamos decir que el Big Brother nos está observando permanentemente. Y ahora, solo que en vez de ser expresiones de estados, el Big Brother se puso su propio nombre, Big Data. Big Data, correcto. Y el Big Brother son estas empresas que manejan grandes datos como Facebook, WhatsApp, Google, etcétera. Entonces tú prendes en la computadora y vas a buscar en YouTube y te pone YouTube preferencias José Colmenares. Entonces ya saben que yo me gusta la salsa, que me gusta el ajedrez, que puedo estar pendiente. Estás perfilado. O sea, tengo un perfil y entonces ese perfil tiene que ver con... Ya sé para buscarlo el día que te tenga que regalar algo. Mira, José, aprovechando que hablas de Mark Poster y de la relación Foucault-marxismo, que es muy interesante para la controversia y para la conversación. Hay un famoso hecho de desclasificación de documentos de la CIA, donde aparecían figuras como Foucault, como los nuevos filósofos franceses, como Derrida, Marcuse aparecía, como unos colaboradores o tontos útiles de la campaña que podía desarrollar la CIA luego de Mayo francés 68 para la campaña antimarxista y antisocialista. No sé si tú has visto ese documento alguna vez, que está por allí publicado. No lo he visto el documento como tal, pero he sabido del debate. Del debate. Sí. Bueno, está ese documento y por otro lado, desde el lado liberal francés, se le criticó mucho a Foucault su texto sobre la revolución iraní, sobre el derecho a la rebelión, ¿no? Por eso te hice esa pregunta un poco desde la voz del diablo de Foucault fascista, ¿no? Porque ellos acusaban que Foucault acompañaba y apoyaba campañas muy desacreditadas para ese liberalismo francés, como apoyar la revolución iraní y todas las implicaciones que tuvo. ¿Qué comentarios puedes hacer tú sobre eso? Yo creo, hay dos cosas que quería decir. Lo primero, voy a comenzar con lo último porque es lo que tengo más fresco, ¿no? Ciertamente Foucault se entusiasmó mucho con la revolución iraní del Ayatollah Khomeini y incluso quiso hacer algo así como unos reportajes periodísticos, ¿no? Y descubrió que bueno, que las cosas no eran tan claras el asunto, y de hecho terminó siendo más represivo y más dogmático que lo que había anteriormente, ¿no? Entonces yo pienso que ahí Foucault, bueno, se equivocó, erró el tiro, pues en términos de la coyuntura política. Sí, yo diría otro autor, fue atrapado por el entusiasmo. Exactamente, atrapado por el entusiasmo y por la promesa, pero es que la política es una apuesta.
En la política nadie sabe lo que va a pasar. Cuando tú apuestas en función de la trayectoria que tiene el individuo o de la percepción que tú tienes, pero esos registros varían. Y bueno, en la política hay altos y bajos y la gente se equivoca. Y tienes que hacer ajustes permanentemente. Correcto. Pero hiciste otra consideración que te iba a dar respuesta. Sobre el posmarxismo. Sobre el tema del posmarxismo. Pero mira, y sobre ese debate hay una anécdota famosa donde le preguntan a él, en plena efervescencia del mayo francés, le pregunta que si él es de la CIA. Pues dice, no, soy de la KGB. Claro, claro. Foucault se reía de esas páginas porque realmente Foucault quedó maravillado, hay que decirlo, con la sociedad norteamericana. Porque en la sociedad norteamericana pudo él desarrollar su homosexualidad a plenitud y fue reconocido y se la pasaba en Berkeley y vaina. Entonces, bueno, la sociedad francesa de la posguerra fue una sociedad muy conservadora, muy cerrada. Entonces, claro, vivió con mucha angustia y con mucho, muy problematizada su homosexualidad reprimida. Entonces, cuando va a Estados Unidos y va a Brasil también con frecuencia, pues podía de repente ser el mismo. Incluso recordamos que Foucault dice, yo escribo para perder el rostro, es una moral pública la que... moral de Estado civil, ¿ves? Sí, exacto. Entonces, yo creo que ahí hay que entender eso también, esos episodios desde esa perspectiva, o sea, porque pensar que Foucault trabajaba para la CIA es como mucho. Sí, o sea, tendrían que pagarle mucho además. No, pero es un pensador caro. Sí, pero además Foucault era una maravilla. Claro, claro. Llegaba a Estados Unidos y era capaz de llenar un anfiteatro de 5,000 personas. Sí, pareció Estamos hablando de una vedette. Un rock estaba. Sí, un tipo realmente con una gran empatía y a la sociedad norteamericana le movía el piso. Pues. Buenas las conferencias y los que hizo con Chomsky también varios programas. El debate sobre la naturaleza humana. Varios trabajos. Sí. A mí me pareció muy interesante. Yo creo que fue un debate como de inconmensurabilidad. O sea, cada quien está hablando de lo como el de Derrida con Gadamer, pues que no se entendieron a pesar de de que hablaba su cosa. Su monólogo. Sí. Mira, pero no quiero perder el momento, porque sé que tú eres un gran apasionado de Maquiavelo, para que nos comentes más la relación. Pero cuando regresemos para dedicarle el negro a Maquiavelo completo. Ya venimos. Hoy martes, a partir de la 1 de la tarde, usted tiene un encuentro con el Masterchef Carlos Fernández desde la cocina del Carso Restaurante. El Masterchef Carlos Fernández los recibe con sus nuevas recetas, nuevos programas a través de El Gigante en las redes infocifrastv.com. Martes 1 p.m. Carlos Fernández, Masterchef desde la cocina del Carso Restaurante. Infocifrastv.com. ¡Vamos para arriba! Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Sega Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Sega Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa
de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil, la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gusta... Seguimos con Javier Bierdó, Juan Barreto quien les habla y nuestro invitado muy especial, José Colmenares. Cuando yo estudiaba el doctorado, Rigoberto era mi tutor, vi unas materias, tuve el honor de ver unas materias con Miguel Rompedrique. Una de las materias que yo vi con él era Maquiavelo y los maquiavelistas. Y Rompedrique se paseaba por lo que él consideraba y construyó como toda una tradición teórica que arranca con el pensamiento de Maquiavelo, al cual él consideraba padre de la modernidad, punto de quiebre entre el pensamiento, digamos, clásico y el pensamiento de la modernidad. Tú trabajas mucho a Maquiavelo y el pensamiento, la manera como Foucault lo interpela. Quisiera que nos hablaras un poco de eso. Bueno, tengo que decir antes que nada que hace unos días atrás se cumplieron 496 años del fallecimiento de Nicolás Maquiavelo. Nicolás Bernardo se llamaba. Correcto. En el año 2013 se cumplieron los 500 años del Príncipe y se generó este libro que se llama El Príncipe, la historia 500 años después. Este libro digitalizado fue producto de unas ponencias que hicimos a lo largo del 2013. Fueron 4 actividades en coordinación con la embajada italiana. Trajimos a Vitale, que nos habló sobre Maquiavelo y hicimos varias actividades, ¿no? Pero para responder tu pregunta, yo creo que el tema de Maquiavelo, anti-Maquiavelos, maquiavelismo, maquiavélico, tiene toda una connotación vinculada en principio a la obra como tal del príncipe, más que al propio personaje. O sea, sí. Maquiavelo muere en 1527. En 1532 se publica El Príncipe. Cuando se publica El Príncipe en 1532 fue bien acogido, pero después en 1542 lo ponen en el libro, en el índice, o sea, los libros anatemizado, prohibido. Entonces, pero ya se conocía, disculpa la interrupción, los discursos sobre Tito Livio, ya era de común consumo. Sí. Ahora, fíjate qué ocurre con El Príncipe. Entonces se desarrolla un pensamiento anti-Maquiavelo. Básicamente los jesuitas y la tradición isabelina van a desarrollar una fuerte resistencia, que eso está enmarcado en el contexto de la reforma y de la contrarreforma. O sea, Maquiavelo queda atrapado en ese debate de Lutero, Calvino y todos estos autores que vienen después de Maquiavelo. Van a generar todo un desarrollo cuestionando a Maquiavelo como autor satánico, diabólico, como posturas intelectuales, como cosas crueles, etc. Pero realmente se le suele distorsionar su pensamiento para luego atacarlo, y a mi juicio le hace un flaco favor a la interpretación, a los trabajos exegéticos, porque en nuestros tiempos, hoy en día, más bien Maquiavelo ha sido reivindicado por el republicanismo, lo que es la escuela de Cambridge. Mira, Maquiavelo llega a Venezuela y ve la política en Venezuela y termina siendo un ingenuo, ¿sabes? Bueno, lo cierto de la cosa es que en Venezuela, mucho antes que llegara el chavismo, Gonzalo Barrios hablaba de la realpolitik. Es un término del siglo XIX que, si bien no lo inventó Maquiavelo, es un término muy vinculado al realismo político. Claro. Muy vinculado al realismo político. Sobre todo porque en Maquiavelo está el famoso capítulo 15 donde él dice: se ha hablado de principados que nunca han existido. Yo voy a hablar de los que existen, tal como son. Entonces, esto es bien interesante, sobre todo para quienes hacen gobiernos volátiles, interinos y cosas de esas, ¿no? Entonces, pienso que lo que es la corriente del maquiavelismo lo ha seguido autores como Hegel, autores como Spinoza, como Rousseau, como Napoleón Bonaparte, incluso escribió unos famosos comentarios al Príncipe. Y tenemos dentro de los anti-Maquiavelo, tenemos autores como Federico de Prusia, como Leo Strauss,
como el mismo Foucault, como Guillendet, Eric Voegelin. bueno, son muchos, entonces hay como Gramsci también retoma las ideas maquiavélicas de República. Sí, Maquiavelo, hay toda una línea de investigación y de lectura de Maquiavelo desde el punto de vista marxista que comienza con Gramsci, pasa por Althusser, Perry Anderson, Habermas, y a mi juicio el que le pone la tapa al frasco, el gran teórico marxista que hace una obra espectacular sobre Maquiavelo, se llama Claude Lefort. Lefort escribió un libro sobre Maquiavelo que es una maravilla, un libro brillante, pues, donde hay una reflexión bien interesante, una crítica, por cierto, a la interpretación de Gramsci y a la interpretación de Leo Strauss como referencia, como dos modelos de interpretación de pensamiento de la obra de Maquiavelo. Yo creo, se suele decir que en Maquiavelo hay tres categorías fundamentales, que son fortuna, virtud y necesidad. Pero haciendo el rastreo histórico, el contexto histórico de Maquiavelo, uno se encuentra con que esas categorías ya existían en la época de Maquiavelo. Ya eran de dominio. Y también tiene el concepto de oportunidad. Sí, pero fíjate, en cambio, el arte del Estado, el arte de gobernar, Maquiavelo habla del arte del Estado en El Príncipe, y la razón de Estado, la cual hablamos en el segmento anterior, es un tema bien interesante porque Maquiavelo no utiliza la expresión, pero los significados de razón de Estado están expuestos en El Príncipe. Entonces, para comprender la política contemporánea, para entender incluso la política venezolana, hay que haberse leído Maquiavelo. Claro. Por cierto, creo que Chávez era uno que lo leía, lo tenía como libro de cabecera. Fíjate, antes de que digas una cosita y nos vayamos, Juan, quiero hacer énfasis en una parte del Príncipe, donde Maquiavelo habla del temor, del amor, pero también habla del odio. Hay un capítulo dedicado a por qué el príncipe no debe crear condiciones para ser odiado. Que ser odiado es algo que debe evitar el príncipe. Ser temido sí, pero ser odiado no. Esa distinción entre el uso del temor y ser objeto de odio, ¿cómo la ves tú en el príncipe? Casualmente, lo estaba comentando en estos días, ¿no? Una cosa es que Maquiavelo haya invertido la fórmula, repito, del género de espejo del príncipe, que aconsejaba al príncipe que era preferible que te amen a que te teman. Maquiavelo dice, no, es al revés, es preferible que te teman a que te amen. Pero no te debes granjear el odio del pueblo, porque cuando estés en la mala, cuando el príncipe, el gobernante, cae en desgracia, entonces si se ha granjeado el odio del pueblo, es más fácil que pueda ser invadido, pueda ser derrocado. Entonces, Maquiavelo se cuida en ese sentido, dice, un hombre olvida primero la muerte de su padre a que le quiten su patrimonio o le quiten su mujer. Entonces, eso justamente a propósito del tema del odio. O sea, no despiertes el odio en el pueblo, porque el pueblo lo que quiere el pueblo es ser libre. O sea, el pueblo se contenta con, simplemente hablando de la libertad, por ejemplo, el pueblo se contenta con no ser dominado. En cambio, los poderosos siempre quieren de donde Maquiavelo se consigue un filón que nos permite llegar a Gramsci con la idea del consenso y la hegemonía, el príncipe cómo gobierna, ¿no? Y allí hay un concepto de Maquiavelo que es muy importante, que es el de virtud. La virtud como política práctica, ¿no? La virtud no es una emanación ética, ¿no? De que el príncipe está más allá del bien y del mal, sino de que el príncipe hace lo correcto, y lo correcto es la aplicación de la lógica de la razón de Estado. Fíjate, ¿qué pasa? La virtud se puede confundir con la arete griega, que la arete griega es la virtud griega, que es polisémica y tiene que ver con la idea del bien, con el término medio, de lo que me da placer, de la excelencia, etc. Esta es la virtud aristotélica platónica. Pero una de las lecturas que he tenido la oportunidad de revisar dice que la virtud en Maquiavelo se inspira más bien en la virtud de los romanos. Es decir, Maquiavelo está muy influenciado por la cultura política y las instituciones políticas del Imperio Romano. Entonces, allí la virtud tiene que ver con la misma raíz latina de virtud, que es vir. Esa vir significa virilidad, ahí viene virilidad y viene incluso la palabra tene. Es decir, cuando un malandro le dice a otro, mira, tú no tienes bolas para enfrentar esta situación,
eso es un giro lingüístico que tiene que ver con la cultura romana, porque resulta que quienes iban a la guerra eran los hombres, no las mujeres. Entonces, la virtud era asociada con la valentía. Entonces, esa idea... Sí, virtud como ejercicio de la virilidad. Exacto. Y esa idea la recoge Maquiavelo para referirse al príncipe. O sea, porque en la época de Maquiavelo también había príncipes que eran pusilánimes, que no merecían ser príncipes. Y eso de los reinos que se obtienen por la vía de la gracia o de la... Exacto. Unos lo heredan, otros por ejércitos prestados, etcétera, y hay quienes ejercen... Lo hacen por sus propios fines, desarrollando su virtud. Y exactamente, y el príncipe al cual Maquiavelo se dirige es al príncipe nuevo. O sea, el mérito del príncipe es el príncipe nuevo. Él está preparando el terreno para el príncipe nuevo, pero el punto es, y creo que una cosa en la que ha afinado Leo Strauss, es que quizás Maquiavelo se consideraba él mismo un príncipe y por eso justamente da consejos al pueblo de lo que hace el príncipe. Para, de alguna manera, y lo dice Gramsci también, Gramsci dice, quizás Maquiavelo no fue lo suficientemente maquiavélico, porque sabiendo lo que era el arte de gobernar, lo enseñó. Sí, ha debido reservárselo, ¿no? Se lo puede reservar. Claro. Bueno, acá hay quienes dicen, Juan, que Maquiavelo escribió 2 libros, uno desde el príncipe, viendo la visión del príncipe, y otro viendo la visión del pueblo, con el discurso sobre Tito Livio. Los discursos son más la visión desde abajo. Lo que pasa es que te voy a Cuando decir define algo. por primera vez el concepto de partido, ¿no? Sí. Que como la toma de partido, él dice que históricamente han habido 2 partidos. El partido de los que tienen todo, De los pues, plebeyos y y el partido, claro. Ahora fíjate qué pasa. Maquiavelo comienza. El año en que se escribe El Príncipe es un año muy interesante, porque es un año en el que Maquiavelo ha ido preso por los Medici, acusado de conspiración, De alta traición. de alta traición, porque además los Medici habían regresado en 1512. Maquiavelo había hecho su activismo político entre 1498 y 1512. Cuando Maquiavelo regresa, cuando regresan los Medici, Maquiavelo es mal visto. Es visto con sospecha, porque está vinculado al gobierno anterior, que era el de Soderini. Entonces, ¿qué pasa? Maquiavelo lo involucran en una conspiración, lo acusan, lo ponen preso, lo torturan, y entonces al final de 1513 el tipo estaba escribiendo el primer libro de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, interrumpe, se le ocurre la idea del príncipe, escribe El Príncipe, no lo publica, y luego continúa con los discursos que al parecer terminan saliendo en 1516. Entonces, lo cierto de la cosa es que El Príncipe es un libro de lo que llama Agner Heller la intertextualidad, pues, o sea, un libro que no se entiende. De intersección. Está dentro de los discursos. Los discursos suele ser la obra donde Maquiavelo se explaya, desarrolla incluso una teoría de la conspiración, que yo les recomiendo a mucha gente que le gusta la política, que se lean el libro 2 y el libro 3 de los discursos para que entiendan por qué, por ejemplo, yo en mi Gozar coloco que todas las conspiraciones terminan en fracaso. La mayoría de las conspiraciones terminan en fracaso. Eso lo dice Maquiavelo textualmente en el libro 2 de la Pues la conspiración te aísla. No solo por el tema del aislamiento, sino el tema de que las probabilidades las tienes en contra. Por lo general, es muy difícil cuando tú conspiras que salga bien la cosa, porque por lo general siempre te van a echar paja, te van a delatar. Sí. Entonces, es interesante que él toca ese tema justamente después de que ha sido preso, acusado de traición, torturado, y bueno, no lo asesinaron de vaina porque tuvo la fortuna de que en ese momento uno de los Medici lo nombran papa, y entonces declara una amnistía, y entonces bueno, el tipo sale y que escribe El Príncipe. Pero hay que reconocer que Maquiavelo había escrito una vasta obra antes de escribir. Y muy bueno, y hay un reduccionismo del Príncipe y Maquiavelo como una única pieza. Porque El Príncipe es la obra, como así como los músicos. La vulgata. Así como hay canciones que un músico dice, bueno, mira, yo cuando escribí esto no tenía especial énfasis, interés, pensé que iba a ser una más, y otra que esa es la que pega, y pega durísimo. Sí. Y en cambio la otra obra, que es la que considera él de mayor envergadura, resulta que no tuvo el mismo impacto que El Príncipe. Sí. Bueno, eso pasa con El Príncipe. El Príncipe es una obra, un opúsculo, una obra pequeña, que tuvo un gran impacto, que tiene que ver con todo el género. Y siguen vigentes. Ahora, por ahí dicen que El Príncipe se tuvo que haber leído a Sun Tzu. El Príncipe no, Maquiavelo, porque hay muchas coincidencias. Sí, yo creo que sí. Acuérdate que él tenía acceso a la biblioteca de Roma, del Vaticano, y
y tenía acceso a una bibliografía privilegiada. Quizás que era Marco prohibida. Polo trajo a Marco Polo Asunción. trajo. Yo sé que por Florencia transitaban muchas cosas, porque Florencia, al igual que Venecia, eran una suerte de pequeñas repúblicas que tenían mucha actividad comercial, mucho extranjero, porque además tenían billetes. O sea, Florencia es la cuna del Renacimiento, entre otras cosas por las posibilidades económicas que tenían los Medici. Ellos tenían lo que llamaban la cuenta de Dios, o sea, la cuenta del papado lo manejaban los Medici. Entonces eso goteó. Eran los banqueros de Dios. Los banqueros de Dios, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo no he visto el dato. O sea, créeme que las biografías que he leído de Ridolfi, de Villari, de Baricó, de Vidoli, las biografías en general de Maquiavelo, no he visto ese dato, pero lo he rastreado. Lo que es la relación entre Maquiavelo y Sun Tzu, o lo que es la relación de Maquiavelo y Tucídides, que me parece interesantísimo, porque es justamente el que inaugura el paradigma del realismo político con la idea del paradigma de la guerra. O sea, la guerra como paradigma para comprender la política, donde la historia se utiliza no como un adorno, sino que es una herramienta para comprender la política. Te voy a hacer una preguntita rapidito, ojalá nos den tiempo y podamos extenderla. La guerra de la OTAN contra Rusia, la guerra que se está librando, es una tercera guerra mundial, donde pareciera que se pone en juego incluso la sobrevivencia misma de la especie humana. Se habla mucho del renacimiento del realismo político como tesis de las relaciones internacionales. Entonces habría la posibilidad de creer que en efecto hay un nuevo replanteamiento del realismo político como tesis. Totalmente de acuerdo. De hecho, en este texto de Gubernamentalidad Real Política hay un cuadro donde comparamos a Tucídides, Maquiavelo, Foucault y Morgenthau. Morgenthau es el gran teórico del realismo político de las relaciones internacionales. Claro. Entonces, los famosos 6 principios de Morgenthau, que no tenemos tiempo aquí de desarrollarlos, encajan con los discursos de la primera década del siglo XX. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez le escuché decir justamente esto a Fernando Mírez, que dijo, bueno, justamente los 3 principios de Maquiavelo que tienen que ver con la guerra, dice, no desates un conflicto si no sabes qué consecuencias va a traer. No participes en una primaria si sabes que las vas a perder. No pelees para no pelees para perder, peleas para perder. No peleas para perder. Si vas a pelear para perder, es preferible no pelear. Y la tercera es, no te alíes con un factor más poderoso que tú, porque te va a colonizar. Y ahí Sun Tzu y Maquiavelo coinciden en que el príncipe no va a la guerra si sabe que la tiene perdida, sino que la posterga o negocia. Bueno, eso es relativo, porque fíjate bien, Maquiavelo era de la idea de que cuando viene el conflicto tienes que enfrentarlo, porque si lo postergas... Claro, cuando ya es inminente. Cuando es inminente el conflicto, si tú lo postergas, más bien estás en desventaja. Por eso es que Maquiavelo dice, y es uno de los grandes principios de Maquiavelo, en época de paz hay que pensar en la guerra. Y una virtud que debe tener todo gobernante es siempre pensar, o sea, ir 3 pasos adelante, siempre pensar en el futuro. Es decir, esa idea de anticipación a la acción, ¿no? Donde él le da el consejo, hay un joven diplomático que le pide un consejo a Maquiavelo y dice, bueno, si yo he de dar un consejo es saber entender algo así como la historia, el presente, o sea, hacia dónde vamos. Bueno, llamaría Marx las ruedas de la historia. Vamos a meterle billo Caracas Boy, dijera el maestro Ron Pedrique a esta conversación, vamos a trivializarla. Y ya para finalizar, si tú tuvieras que darle un consejo a Maduro, ¿cuál sería el consejo desde Maquiavelo? Y si se lo tuviera que dar a las oposiciones, ¿cuál sería el consejo que le daría? Está difícil, ¿no? Eso está bien, da por una conferencia, pero bueno, simplificando. El consejo que yo le daría a Maduro es que entienda que las oposiciones son válvulas de escape que requiere una sociedad para poder gobernar. Es decir, una de las cosas que entiende Maquiavelo es que el príncipe debe buscar un equilibrio entre el pueblo y los poderosos. O sea, busca un poco el equilibrio en ese sentido. Quizás eso sería interesante que Maduro lo considere. Maduro lo tuviese presente, sobre todo la idea de la libertad republicana. Porque uno de los textos que yo cito en el libro es que el tema de la corrupción es como un cáncer que deteriora la república. Entonces, cuando la corrupción se expande, puede ser la destrucción de la república.
Y eso Maquiavelo lo tiene presente y creo que tiene una gran vigencia. Claro, él revisaba el caso de Roma, de cómo Roma se había deteriorado. Por ejemplo. Eso con respecto a Maduro. Con respecto a la oposición, quizás no tenga que ver tanto con el tema de Maquiavelo, sino con el tema del dilema del prisionero, ¿no? Yo pienso que la oposición está atrapada en el dilema del prisionero. Pero sacando el tema de la teoría de los juegos y regresando a Maquiavelo, yo diría lo siguiente. La oposición ha vivido en un engaño, en una ilusión, con esto del repúblicas aéreas, etcétera. Y creo que hay una tendencia de los sectores opositores a no leer la realidad política, a no entender las expectativas y la participación que tienen las grandes mayorías. Entonces, esa lectura tienen que hacer a los dirigentes de oposición. Creo que no la hacen. No están pendientes de cuáles son sus problemas en su vida cotidiana, sino que están más pendientes de que si es primaria o no es primaria, que si se lanza o que no se lanza. Pero cuando la gente está pensando es en sobrevivir y en cómo salir adelante con su familia, los que están aquí. Es correcto. Bueno, Javier. Bueno, José, no queda más que decir de que estamos completamente satisfechos por... Y ojalá tú tengas un tiempito, chico, en un mes, un par de meses, para que sigamos hablando, porque yo siento que quedaron demasiadas cosas en el tintero. Ahora es que se me están ocurriendo las preguntas después que yo reflexionando, cuando ya llegamos al final, ¿no? Como cuando uno sale con una muchacha y te entra el nerviosismo y después que se va uno dice, caramba, le hubiera dicho tal cosa, ¿no? Bueno, gracias, José, por la invitación. Y gracias a ustedes por seguirnos. Gracias por la invitación al programa. Aquí por Info TV, en su programa de todos los lunes a mediodía, Cruce a la Izquierda. Chao. Hoy martes, a partir de la 1 de la tarde, usted tiene un encuentro con el Masterchef Carlos Fernández desde la cocina del Carso Restaurante. El Masterchef Carlos Fernández los recibe con su nuevas recetas, nuevos programas a través de El Gigante en las redes infocifrastv.com. Martes 1 p.m. Carlos Fernández, Masterchef desde la cocina del Carso Restaurante. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like.
Seguimos con Javier Bierdó, Juan Barreto, quien les habla, y nuestro invitado muy especial, José Colmenares. Cuando yo estudiaba el doctorado, Rigoberto era mi tutor, vi unas materias, tuve el honor de ver unas materias con Miguel Rompedrique. Una de las materias que yo vi con él era Maquiavelo y los maquiavelistas. Y Rompedrique se paseaba por lo que él consideraba y construyó como toda una tradición teórica que arranca con el pensamiento de Maquiavelo, al cual él consideraba padre de la modernidad, punto de quiebre entre el pensamiento, digamos, clásico y el pensamiento de la modernidad. Tú trabajas mucho a Maquiavelo y el pensamiento, la manera como Foucault lo interpela. Quisiera que nos hablaras un poco de eso. Bueno, tengo que decir antes que nada que hace unos días atrás se cumplieron 496 años del fallecimiento de Nicolás Maquiavelo. Nicolás Bernardo se llamaba. Correcto. En el año 2013 se cumplieron los 500 años del Príncipe y se generó este libro que se llama El Príncipe, la historia 500 años después. Este libro digitalizado fue producto de unas ponencias que hicimos a lo largo del 2013. Fueron 4 actividades en coordinación con la Embajada Italiana. Trajimos a Vitale, que nos habló sobre Maquiavelo y hicimos varias actividades, ¿no? Pero para responder tu pregunta, yo creo que el tema de Maquiavelo, anti-Maquiavelos, maquiavelismo, maquiavélico, tiene toda una connotación vinculada en principio a la obra como tal del Príncipe, más que al propio personaje. O sea, sí. Maquiavelo muere en 1527. En 1532 se publica El Príncipe. Cuando se publica El Príncipe en 1532 fue bien acogido, pero después en 1542 lo ponen en el libro, en el índice, o sea, los libros anatemizado, prohibido. Entonces, pero ya se conocía, disculpa la interrupción, los discursos sobre Tito Livio, ya era de común consumo. Sí. Ahora, fíjate qué ocurre con El Príncipe. Entonces se desarrolla un pensamiento anti-Maquiavelo. Básicamente los jesuitas y la tradición isabelina van a desarrollar una fuerte resistencia, que eso está enmarcado en el contexto de la reforma y de la contrarreforma. O sea, Maquiavelo queda atrapado en ese debate de Lutero, Calvino y todos estos autores que vienen después de Maquiavelo. Van a generar todo un desarrollo cuestionando a Maquiavelo como autor satánico, diabólico, como imposturas intelectuales, como cosas crueles, etc. Pero realmente se le suele distorsionar su pensamiento para luego atacarlo, y a mi juicio le hace un flaco favor a la interpretación, a los trabajos exegéticos, porque en nuestros tiempos, hoy en día, más bien Maquiavelo ha sido reivindicado por el republicanismo, lo que es la escuela de Cambridge. Mira, Maquiavelo llega a Venezuela y ve la política en Venezuela y termina siendo un ingenuo, ¿sabes? Bueno, lo cierto de la cosa es que en Venezuela, mucho antes que llegara el chavismo, Gonzalo Barrios hablaba de la realpolitik. Es un término del siglo XIX que, si bien no lo inventó Maquiavelo, es un término muy vinculado al realismo político. Claro. Muy vinculado al realismo político. Sobre todo porque en Maquiavelo está el famoso capítulo 15 donde él dice: se ha hablado de principados que nunca han existido. Yo voy a hablar de los que existen, tal como son. Entonces, esto es bien interesante, sobre todo para quienes hacen gobiernos volátiles, interinos, sí, y cosas de esas, ¿no? Entonces, pienso que lo que es la corriente del maquiavelismo lo ha seguido autores como Hegel, autores como Spinoza, como Rousseau, como Napoleón Bonaparte. Incluso escribió unos famosos comentarios al Príncipe. Y tenemos dentro de los anti-Maquiavelo, tenemos autores como Federico de Prusia, como Leo Strauss, como el mismo Foucault, como Guillandet, Eric Voegelin. Bueno, hay son muchos. Entonces hay como Gramsci también retoma las ideas maquiavélicas de República. Sí, Maquiavelo, hay toda una línea de investigación y de lectura de Maquiavelo desde el punto de vista marxista, que comienza con Gramsci, pasa por Althusser, Perry Anderson, Habermas,
y a mi juicio, el que le pone la tapa al frasco, el gran teórico marxista que hace una obra espectacular sobre Maquiavelo, se llama Claude Lefort. Lefort escribió un libro sobre Maquiavelo que es una maravilla. Un libro brillante, pues, donde hay una reflexión bien interesante, una crítica, por cierto, a la interpretación de Gramsci y a la interpretación de Leo Strauss como referencia, como dos modelos de interpretación de pensamiento de la obra de Maquiavelo. Yo creo, se suele decir que en Maquiavelo hay tres categorías fundamentales, que son fortuna, virtud y necesidad. Pero haciendo el rastreo histórico, el contexto histórico de Maquiavelo, uno se encuentra con esas categorías ya existían en la época de Maquiavelo. Ya eran de dominio. Y también tiene el concepto de oportunidad. Sí, pero fíjate, en cambio, el arte del Estado, el arte de gobernar, Maquiavelo habla del arte del Estado en El Príncipe, y la razón de Estado, la cual hablamos en el segmento anterior, es un tema bien interesante porque Maquiavelo no utiliza la expresión, pero los significados de razón de Estado están expuestos en El Príncipe. Entonces, para comprender la política contemporánea y para entender incluso la política venezolana, hay que haberse leído Maquiavelo. Claro. Por cierto, creo que Chávez era uno que lo leía, lo tenía como libro de cabecera. Fíjate, antes de que digas una cosita y nos vayamos, Juan, quiero hacer énfasis en una parte del Príncipe, donde Maquiavelo habla del temor, del amor, pero también habla del odio. Hay un capítulo dedicado a por qué el príncipe no debe crear condiciones para ser odiado. Que ser odiado es algo que debe evitar el príncipe. Ser temido sí, pero ser odiado no. Esa distinción entre el uso del temor y ser objeto de odio, ¿cómo la ves tú en el príncipe? Casualmente, lo estaba comentando en estos días, ¿no? Una cosa es que Maquiavelo haya invertido la fórmula, repito, del género de espejo del príncipe, que aconsejaba al príncipe que era preferible que te amen a que te teman. Maquiavelo dice, no, es al revés, es preferible que te teman a que te amen. Pero no te debes granjear el odio del pueblo, porque cuando estés en la mala, cuando el príncipe, el gobernante, cae en desgracia, entonces si se ha granjeado el odio del pueblo, es más fácil que pueda ser invadido, pueda ser derrocado. Entonces Maquiavelo se cuida en ese sentido, dice, un hombre olvida primero la muerte de su padre a que le quiten su patrimonio o le quiten su mujer. Entonces, eso justamente a propósito del tema del odio, o sea, no despiertes el odio en el pueblo, porque el pueblo, lo que quiere el pueblo es ser libre. O sea, el pueblo se contenta con, simplemente hablando de la libertad, por cierto, el pueblo se contenta con no ser dominado. En cambio, los poderosos siempre quieren de donde Maquiavelo se consigue un filón que nos permite llegar a Gramsci con la idea del consenso y la hegemonía, el príncipe cómo gobierna, ¿no? Y allí hay un concepto de Maquiavelo que es muy importante, que es el de virtud. La virtud como política práctica, ¿no? La virtud no es una emanación ética, ¿no? De que el príncipe está más allá del bien y del mal, sino de que el príncipe hace lo correcto, y lo correcto es la aplicación de la lógica de la razón de Estado. Fíjate, ¿qué pasa? La virtud se puede confundir con la arete griega, que la arete griega es la virtud griega, que es polisémica y tiene que ver con la idea del bien, con el término del término medio, de lo que me da placer, de la excelencia, etc. Esta es la virtud aristotélica platónica. Pero una de las lecturas que he tenido oportunidad de revisar dice que la virtud en Maquiavelo se inspira más bien en la virtud de los romanos. Es decir, Maquiavelo está muy influenciado por la cultura política y las instituciones políticas del Imperio Romano. Entonces, allí la virtud tiene que ver con la misma raíz latina de virtud, que es vir. Esa vir significa virilidad, de ahí viene virilidad y viene incluso la palabra tene. Es decir, cuando un malandro le dice a otro, mira, tú no tienes bolas para enfrentar esta situación, eso es un giro lingüístico que tiene que ver con la cultura romana, porque resulta que quienes iban a la guerra eran los hombres, no las mujeres. Entonces, la virtud era asociada con la valentía. Entonces, esa idea... Y virtud como ejercicio de la virilidad. Exacto. Y esa idea la recoge Maquiavelo para referirse al príncipe. O sea, porque en la época de Maquiavelo también había príncipes que eran pusilánimes,
que no merecían ser príncipes. Y eso de los lo va a reinos decir. que se obtienen por la vía de la gracia o de la... Exacto. Unos lo heredan, otros por ejércitos prestados, etcétera, y hay quienes ejercen. Lo hacen por sus propios fines, desarrollando su virtud. Y exactamente, y el príncipe al cual Maquiavelo se dirige es al príncipe nuevo. O sea, el mérito del príncipe es el príncipe nuevo. Él está preparando el terreno para el príncipe nuevo, pero el punto es, y creo que una cosa en la que ha afinado Leo Strauss, es que quizás Maquiavelo se consideraba él mismo un príncipe y por eso justamente da consejos al pueblo de lo que hace el príncipe. Para, de alguna manera, y lo dice Gramsci también, Gramsci dice, quizás Maquiavelo no fue lo suficientemente maquiavélico, porque sabiendo lo que era el arte de gobernar, lo enseñó. Ha debido reservárselo, ¿no? Se lo puede reservar. Claro. Bueno, acá hay quienes dicen, Juan, que Maquiavelo escribió 2 libros, uno desde el príncipe, viendo la visión del príncipe, y otro viendo la visión del pueblo, con el discurso sobre Tito Livio. Los discursos son más la visión desde abajo. Lo que pasa es que te voy a Cuando decir define algo. por primera vez el concepto de partido, ¿no? Sí. Que como la toma de partido, él dice que históricamente han habido 2 partidos. El partido de los que tienen todo, De los pues, plebeyos y el de partido, los- claro. Ahora fíjate qué pasa. Maquiavelo comienza. El año en que se escribe El Príncipe es un año bien interesante, porque es un año en el que Maquiavelo ha ido preso por los Medici, por acusado de conspiración, De alta traición. de alta traición, porque además los Medici habían regresado en 1512. Maquiavelo había hecho su activismo político entre 1498 y 1512. Cuando Maquiavelo regresa, cuando regresan los Medici, Maquiavelo es mal visto. Es visto con sospecha, porque está vinculado al gobierno anterior, que era el de Soderini. Entonces, ¿qué pasa? Maquiavelo lo involucran en una conspiración, lo acusan, lo ponen preso, lo torturan, y entonces al final de 1513 el tipo estaba escribiendo el primer libro de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, interrumpe, se le ocurre la idea del príncipe, escribe El Príncipe, no lo publica, y luego continúa con los discursos que al parecer terminan saliendo en 1516. Entonces, lo cierto de la cosa es que El Príncipe es un libro de lo que llama Agner Heller la intertextualidad, pues, o sea, un libro que no se De entiende, intersección. está dentro de los discursos. Los discursos suelen ser la obra donde Maquiavelo se explaya, desarrolla incluso una teoría de la conspiración, que yo les recomiendo a mucha gente que le gusta la política, que se lean el libro 2 y el libro 3 de los discursos para que entiendan por qué, por ejemplo, yo en mi Gozar coloco que todas las conspiraciones terminan en fracaso. La mayoría de las conspiraciones terminan en fracaso. Eso lo dice Maquiavelo textualmente en el libro 2 de la Pues República, la conspiración te aísla. no solo por el tema del aislamiento, sino el tema de que las probabilidades las tienes en contra. Por lo general, es muy difícil cuando tú conspiras que salga bien la cosa, porque por lo general siempre te van a echar paja, te van a delatar. Sí. Entonces, es interesante que él toca ese tema justamente después de que ha sido preso, acusado de traición, torturado, y bueno, no lo asesinaron de vaina porque tuvo la fortuna de que en ese momento uno de los Medici lo nombran papa, y entonces declara una amnistía, y entonces bueno, el tipo sale y que escribe El Príncipe. Pero hay que reconocer que Maquiavelo había escrito una vasta obra antes de escribir. Y hay un reduccionismo del Príncipe y Maquiavelo como una única pieza. Porque El Príncipe es la obra, así como los músicos. La vulgata. Así como hay canciones que un músico dice, bueno, mira, yo cuando escribí esto no tenía especial énfasis, interés, pensé que iba a ser una más, y resulta que esa es la que pega, y pega durísimo. Sí. Y en cambio la otra obra, que es la que considera él de mayor envergadura, resulta que no tuvo el mismo impacto que El Príncipe. Sí. Bueno, eso pasa con El Príncipe. El Príncipe es una obra, un opúsculo, una obra pequeña, que tuvo un gran impacto, que tiene que ver con todo el género. Y siguen vigentes. Ahora, por ahí dicen que El Príncipe se tuvo que haber leído a Sun Tzu. El Príncipe no, Maquiavelo, porque hay muchas coincidencias. Yo creo que sí. Acuérdate que él tenía acceso a la biblioteca de Roma, del Vaticano, y tenía acceso a una bibliografía privilegiada. Quizás Marco Polo trajo a Sun Tzu. Yo sé que por Florencia transitaban muchas cosas, porque Florencia, al igual que Venecia, eran una suerte de pequeñas repúblicas que tenían mucha actividad comercial, mucho extranjero, porque además tenían billetes. O sea, Florencia es la cuna del Renacimiento, entre otras cosas por las posibilidades económicas que tenían los Medici.
Ellos tenían lo que llamaban la cuenta de Dios, o sea, la cuenta de los papás lo manejaban los Medici. Entonces eso goteó. Eran los banqueros de Dios. Los banqueros de Dios, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo no he visto el dato. O sea, créeme que las biografías que he leído de Ridolfi, de Villari, de Barincó, de Vidoli, las biografías en general de Maquiavelo, no he visto ese dato, pero lo he rastreado. Lo que es la relación entre Maquiavelo y Sun Tzu, o lo que es la relación de Maquiavelo y Tucídides, que me parece interesantísimo porque es justamente el que inaugura el paradigma del realismo político con la idea del paradigma de la guerra, o sea, la guerra como paradigma para comprender la política, donde la historia se utiliza no como un adorno, sino que es una herramienta para comprender la política. Te voy a hacer una preguntita rapidito, ojalá nos den tiempo y podamos extenderla. La guerra de la OTAN contra Rusia, la guerra que se está librando, es una tercera guerra mundial, donde pareciera que se pone en juego incluso la sobrevivencia misma de la especie humana. Se habla mucho del renacimiento del realismo político como tesis de las relaciones internacionales. Entonces habría la posibilidad de creer que en efecto hay un nuevo replanteamiento del realismo político como tesis. Totalmente de acuerdo. De hecho, en este texto de Gubernamentalidad y Real Política hay un cuadro donde comparamos a Tucídides, Maquiavelo, Foucault y Morgenthau. Morgenthau es el gran teórico del realismo político de las relaciones internacionales. Claro. Entonces, los famosos 6 principios de Morgenthau, que no tenemos tiempo aquí de desarrollarlos, encajan con los discursos de la primera década del siglo XX. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez le escuché decir justamente esto a Fernando Mírez, que dijo, bueno, justamente los 3 principios de Maquiavelo que tienen que ver con la guerra, dice, no desates un conflicto si no sabes qué consecuencias va a traer. No participes en una primaria si sabes que las vas a perder. No pelees para perder, peleas para ganar. No peleas para perder. Si vas a pelear para perder, es preferir no pelear. Y la tercera es, no te alíes con un factor más poderoso que tú porque te va a colonizar. Y ahí Sun Tzu y Maquiavelo coinciden en que el príncipe no va a la guerra si sabe que la tiene perdida, sino que la posterga o negocia. Bueno, eso es relativo, porque fíjate bien, Maquiavelo era de la idea de que cuando viene el conflicto tienes que enfrentarlo, porque si lo postergas... Claro, cuando ya es inminente. Cuando es inminente el conflicto, si tú lo postergas, más bien estás en desventaja. Por eso es que Maquiavelo dice, y es uno de los grandes principios de Maquiavelo, que en época de paz hay que pensar en la guerra. Y una virtud que debe tener todo gobernante es siempre pensar, o sea, ir 3 pasos adelante, siempre pensar en el futuro. Es decir, esa idea de anticipación a la acción, ¿no? Donde él le da el consejo, hay un joven diplomático que le pide un consejo a Maquiavelo y dice, bueno, si yo he de dar un consejo es saber entender algo así como la historia, el presente, o sea, hacia dónde vamos. Bueno, llamaría Marx las ruedas de la historia. Vamos a meterle billo Caracas Boy, dijera el maestro Ron Pedrique a esta conversación, vamos a trivializarla. Y ya para finalizar, si tú tuvieras que darle un consejo a Maduro, ¿cuál sería el consejo desde Maquiavelo? Y si se lo tuviera que dar a las oposiciones, ¿cuál sería el consejo que le daría? Está difícil, ¿no? Eso está bien, da por una conferencia, pero bueno, simplificando. El consejo que yo le daría a Maduro es que entienda que las oposiciones son válvulas de escape que requiere una sociedad para poder gobernar. Es decir, una de las cosas que entiende Maquiavelo es que el príncipe debe buscar un equilibrio entre el pueblo y los poderosos. O sea, busca un poco el equilibrio en ese sentido. Quizás eso sería interesante que Maduro lo considere. Maduro lo tuviese presente, sobre todo la idea de la libertad republicana. Porque uno de los textos que yo cito en el libro es que el tema de la corrupción es como un cáncer que deteriora la república. Entonces, cuando la corrupción se expande, puede ser la destrucción de la república. Y eso Maquiavelo lo tiene presente y creo que tiene una gran vigencia. Claro, él revisaba el caso de Roma, de cómo Roma se había deteriorado. Por ejemplo. Eso con respecto a Maduro. Con respecto a la oposición, quizás no tenga que ver tanto con el tema de Maquiavelo, sino con el tema del dilema del prisionero, ¿no? Yo pienso que la oposición está atrapada en el dilema del prisionero. Pero sacando el tema de la teoría de los juegos y regresando a Maquiavelo, yo diría lo siguiente.
la oposición ha vivido en un engaño, en una ilusión, con esto del repúblicas aéreas, etcétera. Y creo que hay una tendencia de los sectores opositores a no leer la realidad política, a no entender las expectativas y la participación que tienen las grandes mayorías. Entonces, esa lectura tienen que hacer a los dirigentes de oposición. Creo que no la hacen. No están pendientes de cuáles son sus problemas en su vida cotidiana, sino que están más pendientes de que si es primaria o no es primaria, que si se lanza o que no se lanza. Pero cuando la gente está pensando es en sobrevivir y en cómo salir adelante con su familia, los que están aquí. Es correcto. Bueno, Javier. Bueno, José, no queda más que decir de que estamos completamente satisfechos por... Y ojalá tú tengas un presencia. tiempito, chico, un mes, un par de meses, para que sigamos hablando, porque yo siento que quedaron demasiadas cosas en el tintero. Ahora es que se me están ocurriendo las preguntas después que yo reflexionando, cuando ya llegamos al final, ¿no? Como cuando uno sale con una muchacha y te entra el nerviosismo y después que se va uno dice, caramba, le hubiera dicho tal cosa, ¿no? Bueno, gracias, José, por la gracias. invitación. Y gracias a ustedes por seguirnos. Gracias por la aquí, invitación al programa. Aquí por Info TV, en su programa de todos los lunes a mediodía, Cruce a la Izquierda. Chao. Hoy martes, a partir de la 1 de la tarde, usted tiene un encuentro con el Masterchef Carlos Fernández desde la cocina del Carso Restaurante. El Masterchef Carlos Fernández los recibe con su nuevas recetas, nuevos programas a través de El Gigante en las redes infocifrastv.com. Martes 1 p.m. Carlos Fernández, Masterchef desde la cocina del Carso Restaurante. Infocifrastv.com. ¡Vamos para arriba! Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet cuida tu salud bucal. DentalNet para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like.